Solo quiero que leamos. Jesucristo ya resucitado. Voy a leer el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de su resurrección, el Señor está 40 días con ellos. Se le aparece a distintas personas. Se le aparece a sus apóstoles, se le aparece por último como más de 500 personas, testigos de que Él había resucitado, y Él está a punto de ascender. Él está por ascender ya a los cielos, pero Él les quiere dejar una promesa, y eso está en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice: estando juntos les mandó. Eso no es una petición, eso es una orden. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Él se la da en Juan capítulo 14, en Lucas 24, Juan capítulo 16. El ministerio del Señor Jesucristo estuvo marcado en un porcentaje muy alto a las multitudes, pero estuvo marcado en un porcentaje también muy alto a hablar y preparar y formar sus apóstoles. Si Él no los hubiera formado bien, esa gente no hubiera servido cuando Cristo se hubiera ido. Entonces, de nada nos sirve tener mucha gente si no tenemos líderes bien formados. Amén. El texto en el que quiero enfocarme es este, donde Él les dice: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el Señor les da esa promesa. Lucas, el escritor de Hechos, sigue indagando en el tema. Hicieron a Jesucristo una pregunta en el versículo 6, la responde en el versículo 7, pero vuelve de nuevo a hablarles del Espíritu Santo en el versículo 8. Les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremendo, ¿ah? Seguimos viendo en los textos, en ese capítulo 1, la elección de Matías, que viene a suplantar a Judas, pero ellos aún no se van a predicar, se quedan esperando ahí la promesa gloriosa del Señor, que se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Sigue conmigo, ¿verdad? Hay un texto que les quiero leer. Permítame un solo segundo. Capítulo 1, dicho esta cosa, fue alzado y recibió. Vaya conmigo el versículo 9, sigamos ahí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me gustaría en esta noche, gloria sea al Señor, tocar un tema que tengo muy claro, que el Señor me pidió que lo tocara con ustedes. Se llama el Espíritu Santo y el líder.
el Espíritu Santo y el líder. Quiero hablar de la dependencia que debe tener el líder del Espíritu Santo. Diga conmigo, el líder debe depender del Espíritu Santo. Pero como que todavía está despierto, el líder debe depender del Espíritu Santo. Estos hombres caminaron 3 años y medio con el Señor, en cálculos, 3 años y medio. La dedicación de Jesucristo en su ministerio fue terrible para la formación de ellos. Les enseñó todo lo que Él fue mandado por el Padre y permitido enseñarles en ese momento. Es más, habían cosas que Cristo no se los podía enseñar, porque Jesucristo dijo que aún no estaban listos para llevarlas. Necesitaban ¿a quién? El Espíritu Santo. Es tan clara la necesidad que ellos debían esperar por el Espíritu, que Jesucristo les manda: no se muevan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre no sea cumplida. En otras palabras, imagínate, caminando 3 años y algo con el Señor, y aún así el Señor no les permite ir a predicar hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué? Vamos a poner algunos, solo quiero poner 1 o 2 ejemplos. Si una persona pasa en un instituto, en una universidad, estudia por mucho tiempo, con maestros como nosotros, podemos decir así, digamos que pase 10 años, se podrá comparar a los 3 años y medio que estos hombres pasaron, no con cualquier persona, con el mismo Hijo de Dios. ¿Podrá ser comparable? En ninguna manera. Y si estos necesitaron la llenura del Espíritu, ¿no cree usted que nosotros también necesitamos la llenura del Espíritu? Entonces, quiero hablar de eso, porque no hay ni una otra forma que podamos ser líderes efectivos si Dios no está dentro de nosotros y estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, específicamente en este libro de los Hechos y en las cartas que cuentan de las hazañas de los apóstoles, nos encontramos que el servicio a Dios era el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Alguien que era lleno del Espíritu Santo, inmediatamente tú encontrabas que servía al Señor. Ningún hombre podrá servir verdaderamente a Dios sin depender totalmente, oiga, totalmente del Espíritu Santo. Voy a desarrollar 5 puntos acerca de la dependencia del Espíritu Santo. El primero será: el líder depende del Espíritu Santo porque por sí mismo no podría cumplir la labor que le fue encomendada. Amén. Segundo, el líder depende del Espíritu Santo porque la batalla es espiritual. Tercero, el líder depende del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Cuarto, el líder depende del Espíritu Santo porque necesita dirección. Y quinto, el líder depende del Espíritu Santo para poder amar a los demás. Amén. Tal vez no entienda ese último punto aún, pero nadie va a ir a buscar a los perdidos si no tiene amor dentro de él. Amén. Y eso solo lo va a conseguir cuando esté lleno del Espíritu Santo. Estoy hablando bajo el tema general, la dependencia del Espíritu Santo, y estaremos tocando estos 5 puntos. Buscaré ser breve. Me dio 5 minutos del cielo en la tarde, solo deme 3 en esta noche. Se cuenta la historia de cuando venía Theodore Roosevelt subido en un barco que venían de Europa. Historia real, sucedió. Venía el presidente Roosevelt, el presidente en ese momento de la nación más importante de todo el mundo, los Estados Unidos de América. A Roosevelt lo atendieron de la mejor forma posible, la mejor comida, venía en primera clase, traía sirvientes para tirar para arriba,
Te aseguro que no le dieron chuchitos, ni pupusas, ni baleadas, le dieron de lo mejor que le podían dar, langosta, no sé, caviar, del mejor vino, de lo mejor que había. Pero dentro de aquel barco venía un misionero, un hombre que por muchos años le había servido al Señor. Venía en tercera clase, donde en las camas hay ratas, donde la comida no es lo mejor y donde no hay nadie que te atienda. Cuando el barco cuando el barco llegó a Nueva York, a Roosevelt lo estaban esperando con grandes carrozas, con grandes globos, con grandes aplausos, con juegos artificiales, boom, bam, bam, por todos lados, y la gente aplaudía al presidente de la primera nación. El misionero se sintió tan mal y le dijo a su esposa: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que nosotros le servimos al Dios vivo y mira cómo no? Nadie nos está esperando a nosotros. Nadie lo estaba esperando. No había globos, no había aplausos. Aquel salió por la puerta grande y él salió como un perro por la puerta de atrás. Se sintió muy mal, pero tenía una esposa sabia. Diga conmigo: se necesita una esposa sabia. Sí. La mujer lo volteó a ver y le dijo: mi amor, vete a hablar con Jesús, le dijo. No está bien lo que has sentido en tu corazón. Vete a hablar con Jesús. Cuando él se va al cuarto a hablar con Jesús, pasa 1 hora, pasan 2 horas. Y cuando él sale de la recámara, salió con una sonrisa como la que tiene usted en esta noche. No era de 100, no era una sonrisa de 100, era una sonrisa de 200, de 100 a 100, sonriente. Le dice a la mujer: mi amor, ¿qué te dijo Jesús? Y él solo le sonreía. Le dijo: mi amor, dime, ¿qué te dijo Jesús? Y él solo le sonreía y le respondió, le dijo: mi amor, hablé con el Señor y el Señor me respondió. ¿Qué te dijo? Cuando yo estaba hablando con el Señor me dijo: hijo, ¿sabes por qué a Theodore Roosevelt lo recibieron como lo recibieron? ¿Por qué, Señor? Porque él ya llegó a casa. Hijo, le dijo, tú no has llegado a casa todavía, pero espérate que llegues a casa y tú vas a ver cómo te vamos a recibir acá arriba. Nosotros somos servidores del Señor. Nuestro galardón y nuestra honra y gloria no está en esta tierra. Nuestro galardón viene del Padre de las luces. Está allá en el cielo. Trabajemos aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo vea, aunque no hayan palmadas y no hayan aplausos. Un día, si somos fieles, nos espera la corona de gloria que nos dará el Dios Todopoderoso. Sírvanle al Señor con fidelidad, sírvanle con toda su fuerza, que un día estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos depender del Espíritu Santo primeramente, porque nosotros no podemos hacer esta labor por nosotros mismos. No somos capaces de cumplir la labor que nos fue encomendada. Se nos fue dada la labor más grande que se le puede dar a un hombre. Se nos fue dado, hermanos, no sé si ustedes han entendido, líderes, no solo hablo a ustedes, hablo a todos los que en una manera le servimos al Señor. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, eso encierra a todos los que estamos aquí, porque de una u otra forma somos líderes en esta tierra. La Biblia nos manda que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Si usted dice: yo no tengo el título de líder, pero como padre es líder de su familia. Si usted como madre dice: yo no soy líder de nadie, sí, usted es líder de sus hijos. Lo es. Y a los que sí tienen el título, entre más tienes, más se te demanda. Dependemos del Espíritu, porque esta labor de predicar el Evangelio no la podemos hacer en nuestra propia fuerza. No somos capaces. No hay ninguno de nosotros sentado aquí que tenga la capacidad de hacer con fidelidad lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos débiles. Aunque a algunos no les gustaría las definiciones que voy a dar, te lo puedo comprobar bíblicamente. La realidad es que hay cobardía en nosotros, somos insuficientes. La Biblia dice que somos demasiado torpes para esta labor. ¡Qué terrible! Cuando Isaías dice acerca del camino del Señor, que gracias a la gracia de Dios, dice, estas ovejas que se entreguen al Señor
no se apartarán del camino por más torpes que sean. Quiere decir que si Dios no nos mantiene en el camino por nosotros mismos, nosotros estamos arruinados. Diga conmigo en hondureño, estamos cheque. No podemos. Ningún hombre de la Biblia o en la historia de la iglesia ha podido ir con sus propias fuerzas. Hablemos de los grandes hombres de la Biblia. Moisés era un homicida. Moisés está en Horeb por 40 años y está tan broke, tan quebrado, que ni las ovejas que cuidaban eran de él, eran del suegro. Moisés está en Horeb, en un desierto desolado, con un propósito desolado y con un futuro desolado. Y cuando Dios lo llama, el primero que le dice a Dios, te equivocaste, fue él. Le dijo, ¿por qué me mandas a mí? Búscate a otro. Yo no puedo articular bien las palabras. Te equivocaste de persona. Moisés mismo le dice al Señor, no soy capaz. Y era cierto. Por eso Dios le responde, no fui yo el que hizo al que habla, y yo mismo el que hice al mudo. En otras palabras, Moisés, esto no es de quien tú eres, esto es de quien yo soy. Cuando Jeremías es llamado al ministerio a los 21 años, la respuesta de Jeremías es, Señor, yo soy un nene. Aleluya. Le dice, Señor, yo soy un niño. No me mandes a mí, I'm a little boy. No lo puedo hacer. El Señor claramente le habló. Y cuando él quiso renunciar al ministerio, cuando dice la Biblia que sus hermanos lo abandonan, su familia le da la espalda, sus amigos no quieren nada que ver con él, y él quiso parar, se dio cuenta que esto no era por su poder, porque dice el texto que sintió dentro de él un fuego que quemaba hasta sus entrañas, que lo provocó a hablar la palabra del Señor. No era él, era Dios. Si miramos a Pablo, Pablo le dice a Timoteo mismo, yo soy el jefe, o era el jefe de los pecadores. Está diciendo Pablo, no había otro más pecador que yo, pero aún a él le plació a Dios usarlo. Si nosotros vamos a Gedeón, el último que le doy, cuando Dios va a buscar a Gedeón en el capítulo número 6 del libro de los Jueces, la Biblia dice que Gedeón le dice al Señor, Señor, yo soy el más pequeño de la familia más pequeña y de la tribu más pequeña. Le estaba diciendo, yo soy el más pequeño de los más pequeños de los más pequeños. Y Dios le dice, sí, pero a ti te he escogido. Entonces queda evidenciado que ningún hombre puede hacer lo que Dios le está llamando a hacer si el poder de Dios no está sobre él. En el texto mismo de Gedeón, la Biblia usa una palabra muy específica, capítulo 6, dice el texto que Dios vino, el Espíritu de Dios sobre él, pero esa palabra vino en hebreo quiere decir lo vistió con su espíritu, lo arropó con su espíritu. Y el texto dice que aquel hombre llamado Gedeón, aquel muchacho llamado Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondiéndose de los madianitas, escondido en cuevas, escondido en cavernas, después de que fue vestido con el Espíritu, agarró un cuerno, lo sonó, y cuando sonó aquel cuerno, toda la tribu de Manasés y de Efraín se juntaron con él. Yo te aseguro que si él agarra ese cuerno y lo suena, sin ser vestido con el Espíritu no pasa nada, ni una mosca se junta con él. Todo el liderazgo nace de la unción del Espíritu Santo. Si el líder no está bajo la unción del Espíritu Santo, rápido te darás cuenta que la gente no quiere seguirlo. No tiene la gracia para hacer lo que está haciendo. Tal vez lo pueden seguir porque hace buenas comidas los días de la célula, pero no por el poder de Dios. ¿Aló? La gente le gusta llegar porque, no sé, qué actividades hacen que atraiga a la gente. Tienen que usar medios carnales porque los medios espirituales no le funcionan. Entonces la gente llega porque se siente bien, hablan de todo tipo, chismean de medio mundo, pero
no hay esencia. Pero un hombre ungido no necesita mucho. Cuando ese hombre abre la Biblia y se pone a predicar esa palabra, la gente siente deseo de volver a llegar, no por la comida que dan, no por que conviven, no porque, no sé, regalan cosas ahí o no sé qué harán. Hay gente que da de todo. Yo conocí gente, Pastor Navas, en nuestra iglesia. Aquí no sucede, solo en nosotros, que hasta le daba 20, te doy 20 pesos, pero llegara a la cédula, les pagaba un poquito para que llegaran. No. Oh, hermano, cuando un hombre está bajo la unción del Espíritu, la gente llega, porque la unción es como un imán que atrae las almas. Necesitamos la unción del Espíritu. La necesitamos. Gedeón la necesitó, Dios lo vistió. Él prepara a los hombres, Él los equipa y Él los envía. Él los equipa y Él los envía. Me he dado cuenta a través de los años que los institutos no hacen los predicadores. Los institutos son una buena herramienta y debemos prepararnos y educarnos lo más que nosotros podamos, pero los institutos no lo hacen. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios son formados en la presencia del Señor. Ahí, cuando la unción cae sobre ellos y sus vidas son transformadas para siempre. Y cuando tú oyes a esa mujer o ese hombre hablar, le oyes una gracia que no se consigue así nomás, que solo se consigue de rodillas. Varones, si yo les levantara en este día el pantalón arriba de las rodillas, ¿habrían pelos todavía ahí? Algunos de ustedes quieren unción, pero no quieren pagar el precio. La salvación es gratis, pero la unción te va a costar. Repito, la salvación es gratis, pero la unción te va a costar. Cuesta. Preparar un sermón no es de lo más difícil. Tienes que tener un tema, un título, una introducción, un cuerpo, una conclusión y una aplicación. Cualquier estudiante de hasta 6º grado lo prepara. Pero dar un mensaje te va a costar. Te va a costar. Tiene que depender del Espíritu para poder hacer la labor. El Espíritu da los dones. El Espíritu da la valentía para ir y cumplir. Da las capacidades para hacer la labor. Sí, a uno lo usa para predicar. No todos sanan, no todos obran milagros. No todos obran prodigios. Eso dice el apóstol Pablo. Oh, pero si el Espíritu está contigo, avanzarás el reino del Señor en esta tierra. Y es claro el Señor en 1 Corintios cuando dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Está hablando Pablo de lo que recibimos del Espíritu Santo, que no es algo propio, es algo que recibimos de Él. En otras palabras, cuando Él nos usa, ni siquiera podemos voltear a ver y decir, wow, lo que yo hice. No, wow, lo que el Espíritu hizo a través de mí. Debo depender entonces de Él. Por favor, peñica al que está a tu lado y dile, tú solo no lo puedes hacer. Tú solo no puedes, lo necesitas. Amén. Lo necesitas. Y podríamos estarnos un buen rato ahí, porque si hay algo que hay poco hoy es esa dependencia del Espíritu. Yo me he dado cuenta que es mucho más fácil cantar 10,000 cantos aquí. Si ahorita estuviéramos, si fuera un culto aquí de talentos, esto estuviera a reventar de gente. Si fuera noche de talento, uy, hermano. Pero como es noche de oración y vigilia, tú le hablas a la gente, hermano, de distintas cosas y la gente está dispuesta a aguantarlas, pero les hablas de oración y salen corriendo. Pero quieren unción, quieren subirse al altar y que el fluir de Dios esté sobre ellos. No, eso cuesta. Cuesta pasar horas y horas y horas buscando el rostro del Señor. Vas a tener que ayunar de vez en cuando.
Y no de esos ayunos nuevos que hacen que te levantas a las 8 y lo entregas a las 11:30. No, va a costar. Hay gente de que, hay personas que para hacer dieta, porque hoy se ha vuelto famoso los ayunos intermitentes, cuando están ayunando intermitentemente para que no suba la panza, no les pica el lomo ni les duele la cabeza, solo los pones a ayunar en ámbito espiritual, les duele de todo, hermano, les duele de todo, pero quieren unción. Di conmigo, la unción cuesta. Dependencia del Espíritu, porque la batalla es espiritual. Nosotros debemos entender, gracias a lo que están escribiendo, qué terrible como ustedes son tan inteligentes que no necesitan escribir nada. Los que están escribiendo, Dios los bendiga. Y los que están grabando en la casa lo escriben entonces. La dependencia del Espíritu debe estar, porque la batalla es espiritual. No es una lucha contra sangre ni carne. Es una batalla que se libra espiritualmente. Especialmente los que estamos arrebatándole almas al enemigo, es una batalla contra el reino de las tinieblas. Quiere decir que aquí de nada sirven métodos, ni estrategias, ni ingenio humano. Hermano, usted puede usar ingenio humano y reunir gente en su célula, pero eso solo es reunir gente. Pero para que esas vidas cambien, eso solo se hace espiritualmente. Es una batalla espiritual. Aquí no vale que tan inteligente usted sea. La batalla no es carnal, es espiritual. Nuestros poderes humanos son inútiles. Yo te reto a que eche fuera un demonio con un palo a ver si sale. Peligroso, te mandan desnudo a ti para la casa y bien paleado. La batalla es espiritual. Muchas veces entendemos de mucho, pero entendemos poco de las batallas espirituales. Todo lo queremos solucionar humanamente. Hay problemas que no se arreglan humanamente, se arreglan espiritualmente. Hay cosas en las que yo debo callarme la boca con los hombres y abrirla con Dios. Todo es espiritual. Todo. Hay problemas matrimoniales que no se van a arreglar con tú comprarle la cartera del año a esa mujer. No se van a arreglar así. No se van a arreglar con una noche de pasión. Se van a arreglar cuando te metas con Dios. Son batallas. ¿Sigo o no sigo? Ya lo dejamos ahí. Se debe depender del Espíritu. La batalla espiritual. El que no entienda que estamos librando una batalla espiritual, en las palabras de un predicador, vaya a vender tacos por ahí, porque usted no se ha dado cuenta de lo que se metió. Esto es una batalla en el Espíritu. Se debe pelear espiritualmente. Necesitas autoridad para reprender la fuerza del infierno. Necesitas autoridad. Necesitas autoridad. Hoy hay gente que grita muy duro, pero autoridad no tiene. Hoy hay músicos, Dios mío, pero te suenan los oídos como retumba la música, pero los demonios bailan samba con ellos ahí. No hay nada de autoridad ni en el que canta ni en el que toca. Nada, necesitan. Y usted dice, ¿es bíblico eso? Sí, Jesucristo dice, les doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para echar fuera los demonios. Necesitas autoridad. Y eso, mi amado hermano, lo consigue aquel que entiende que la batalla es espiritual. Cuando nosotros vamos a otras naciones a predicar, a los que hemos entendido un poco, nos damos cuenta que en cada lugar hay una región, y en cada región predomina poderes demoníacos.
Ustedes tienen que entender qué son los demonios que operan en esta región y tienen que aprender a reprenderlos. Si no, ustedes están perdiendo el tiempo. Por eso es que iglesias que no entienden que la batalla es espiritual dedican poco tiempo a la oración, poco tiempo al ayuno, poco tiempo a la búsqueda, pero sus programas están llenos de muchas cosas menos de eso. Entonces reúnen gente, pero no están haciendo ningún efecto en el ámbito espiritual. Pero la iglesia que entiende que la batalla es espiritual, pasan de rodillas, porque saben que el reino del Señor se avanza en el poder del Espíritu. Amén. Necesita discernimiento para conocer sus maquinaciones. Necesita ser revestido contra sus acechanzas. Fue tan claro y es tan claro esto que cuando Pablo les habla en Efesios capítulo 6, le dice: vístase de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quedó claro? Ahora yo pregunto, como líder, como miembro, como servidor, ¿estás peleando en el espíritu o en la carne? ¿Y qué diferencia hay entre principados y potestades? Ok. No intento no contestar tu pregunta. Pongámoslo así. En el ejército hay rangos de soldados. No fui parte del ejército, pero hay rangos. Alguien me puede ayudar. Están los capitanes, están los cadetes, están los generales, están los cabos, están los mayores. Los coroneles, perfecto, ya me lo dieron. Los tenientes ajenos. Entonces, sí, Satanás tiene los de arriba, los que van más abajo, los que van más abajo, los que van más abajo. Tiene jerarquías como hay en el ejército. Jesucristo dijo de que Él está bien ordenado y que Él no está dividido, que su ejército está todo bien unido con un solo propósito. Para distinguir toda esta diferencia necesitaríamos otra clase, pero te acabo de dar al menos ahí para que entiendan que es un rango dentro del ejército de Satanás. Amén. Nosotros no podemos pelear en la carne. Por favor, yo quiero que me atiendan en esta noche. Ustedes tienen que aprender a pelear las batallas en el espíritu. Hay niveles de oración. Niveles en oración. Solo orar, clamar, gemir, interceder. A veces solo nos quedamos en orar. No hemos aprendido a clamar. Otros nunca han aprendido a gemir. Una mujer pariendo gime. Y otros nunca hemos entrado en el nivel de la intercesión. Interceder es ponerte a pelear por otro. ¿Aló? El mismo apóstol Pablo lo dice. Hermanos, necesitamos aprender a pelear las batallas en el espíritu. Algunas de las células de ustedes no crecen, no avanzan, llevan meses sin ganar almas, llevan tiempo sin avanzar el reino. Es como un nudo que no se deshace. Lo que necesitan es pelear esa batalla en el espíritu. Cuando las cosas dejan de ser ya carnales y empiezan a llevarse a lo espiritual, sucede lo que sucede con Israel cuando van a pelear contra Ai, H-A-I. Van a pelear contra Ai, pero hay un Acán entre el pueblo que agarró un lingote de oro,
lo vio, le gustó, lo agarró, lo escondió en su tienda cuando Dios dijo que no lo hiciera. Pero ¿qué hace Josué? Josué se va de rodillas a clamarle a Dios dónde está el problema. Josué no se va primero a reprender al pueblo, no. Primero va al lugar donde el líder tiene que ir a hablar con Dios. Y Dios le dice, hay un problema en el pueblo. Hay pecado en medio de ellos. Por tanto, hasta que usted no me quite ese pecado, yo no le doy ninguna victoria. Pero eso solo lo entiende un hombre espiritual. Y hasta que acá me he quitado, vencen en Gilgal. Creo que el domingo predicaré un tema que se llama no hay victoria si no lo confiesas. Amados hermanos, necesitamos aprender las batallas, a pelear las batallas en el espíritu. El problema que a veces nos cuesta pelear en el espíritu es porque nosotros mismos andamos chuecos. No podemos entrar a la presencia de Dios porque no tenemos cara para hacerlo. La Biblia dice que Dios nos ha dado algo, un sistema de alarma dentro de nosotros que se llama conciencia. Cuando hacemos algo malo, la conciencia nos hace sentir culpables. Y un culpable le es bien difícil entrar a la presencia de Dios si primero no se arrepiente. Y Hebreos capítulo 9 dice que cuando entramos a la presencia de Dios arrepentido, Él limpia nuestra conciencia. Así que si el liderazgo quiere pelear la batalla en el espíritu, el primero que va a tener que alinearse a lo del espíritu va a ser él mismo. Estoy hablando bajo el tema dependencia del espíritu. Estoy en el subtítulo, tienes que depender de él porque la batalla es espiritual. Tercero, el líder depende del Espíritu Santo para poder predicar el evangelio. Alguien me lee Lucas 24:45, por favor. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Más fuerte, por favor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. ¿Alguien de este lado lo puede leer? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Alguien más me lo lee, por favor? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ok. El líder depende del Espíritu Santo, atiéndame bien. Para poder predicar el evangelio, necesita comprender primero la escritura. Necesita comprender el evangelio que va a predicar. Qué feo es ir a una célula o ir a un lugar. No solo hablemos de los que ponen en la célula, o escuchar a alguien que quiere presentar el evangelio y no sabe de lo que está hablando. Nosotros tenemos ya, creo que son 20 o como 18 supervisores, ya van como por 70 células más. 75 células. Y ir a una célula y escuchar a un líder que no sabe de lo que está hablando, a personas que no saben del Señor Jesucristo, porque Él mismo no ha entendido las escrituras, es lo peor que puede suceder. Así nacen las herejías. Entonces la gente termina diciendo, hermano, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Y la gente dice, amén. Pero es porque no han las escrituras. Y el único que puede revelar las escrituras es el que las inspiró. ¿Y quién fue el que las inspiró? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es tan terrible esto que cuando el apóstol Juan escribe su primera epístola, él le dice a la iglesia, miren, se van a levantar engañadores, falsos cristos. Es más, dice,
ya está el anticristo preparado para un día, pero ya hay muchos anticristos. Y estos introducen doctrinas raras, cosas que no son, y engañan a muchos. Pero le dicen, pero ustedes tienen la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo del Señor, y conocen lo que es verdad para que nadie los engañe. Quiere decir que el que revela las Escrituras, el que abre el entendimiento y aquel que nos lleva a toda verdad es el Espíritu Santo. El conocimiento lo buscamos nosotros. Oiga, el conocimiento lo buscamos nosotros, pero el denuedo lo tiene que dar Dios. Y necesitamos denuedo para poder predicarlo. ¿Qué es la palabra denuedo? La palabra de nuevo es la palabra coraje, soltura de palabras. ¿Usted ha escuchado un predicador que cuando usted lo oye, o usted mismo se ha escuchado, cuando usted anda lleno del Espíritu, que parece que las palabras le fluyen, los textos que ha leído se le vienen a la cabeza, que hasta usted mismo siente que se está escuchando usted mismo y dice, wow, ¿y eso de dónde me está saliendo? Eso se llama de nuevo. Hay esa fluidez, hay esa riqueza en la predicación, en la exposición de la palabra, y no necesita ser un gran estudiado. No. Yo he escuchado hombres que aprendieron a leer en la Biblia. En nuestra iglesia tenemos un supervisor que nació de nuestros lomos, que él aprendió a leer en la Biblia, pero tú lo oyes a él exponer la palabra y dirías que ha ido a las mejores universidades de teología. No, el hombre estudia la Biblia, ora, entonces Dios le da denuedo para poder predicar la palabra del Señor. El líder necesita depender del Espíritu para predicar la palabra. ¿Usted predica lleno del Espíritu o vacío del Espíritu? No me responda. Qué feo es predicar seco. ¿Les ha tocado predicar seco a ustedes? No mientan, digan sí, porque yo sé que sí, porque a mí me ha tocado. Que uno sabe que no anda lleno. Tú sientes que sueltas la palabra y ahí nomás cae. Y estás loco por ya que termina el tiempo. Te da hasta por sudar y no está caliente. Sí. No tienes seguridad en lo que estás diciendo. No hay ese impulso interno para hacerlo. Oh, pero cuando uno ya anda lleno del Espíritu, tú ni el tiempo sientes. ¿Sí me entiendes? Sientes esa soltura, esa bendición cuando estás predicando lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien ha predicado lleno del Espíritu Santo? Ahí sí dijeron amén. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Por favor, lea. Sí, gracias. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Corintios está por ahí, Necesito que alguien lo lea. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
El hombre está diciendo, yo fui a predicarles, primero dice con debilidad, en otras palabras, yo no era capaz en mí mismo. Hermano, no hay grandes hombres de Dios, solo vemos hombres pequeños con un gran Dios. No hay grandes hombres de Dios, no idolatre a ninguno. Y el que se suba aquí a predicarle a usted como que es la gran cosa, dígale que se baje su caballo, que es un terrón de polvo, que si Dios quiere le quita los dones inmediatamente. ¿Sí me entiende? Nosotros ministramos de acuerdo al poder que Él nos da. Él nos lo da, no es nuestro, Él nos lo da. Aquí no hay hombre grande. Usted nunca le aplaude a un hombre por muy bonito que se escuche, porque si esta unción es quitada, nosotros no somos nada. El grande aquí es aquel que está sentado. A quien sea la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Pablo dice, primero fui a ustedes en debilidad, pero no solo fui con palabras persuasivas, no solo fui demostrando el conocimiento humano a uno, que cuando le habla a los Filipos, en su carta le dice, ustedes creen que son muchos, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, estudiado a los pies de Gamaliel. Ese hombre era doctor en leyes, doctor de doctores. El tipo sabía hablar. Se pudo parar en el pináculo de los griegos y enseñarles acerca del Dios no conocido. Hechos capítulo 17. Tenía una manera de articular y una gramática de un hombre estudiado terrible. Pero él dice, yo no fui a ustedes con esta sabiduría humana. Fui a ustedes en la demostración y en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos hombres entonces que dependan del Espíritu para predicar el Evangelio. Necesitan predicarlo en el poder del Espíritu. ¿Cuál es el resultado de hombres que predican llenos del Espíritu? Pedro predicó el primer mensaje después de que descendió el Espíritu Santo, y Hechos capítulo 2 versículo 37 dice que después de oír el mensaje de Pedro, esta fue la reacción de la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no les hace llamado. Pedro no los manipula para que reciban a Cristo. No, Pedro predica el Evangelio y dice que fueron compungidos. Esa palabra en griego, compungidos, significa traspasado como con una lanza. Oían el Evangelio predicado en el poder del Espíritu y la gente estaba allá abajo siendo quebrantada por el poder del Señor. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Qué rico es predicar. Y que cuando tú estás predicando, la vida está allá abajo y tú lo volteas a ver y ellos mismos sienten que algo los está traspasando. Es el poder del Espíritu Santo. Pero eso, hermano, solo sucede cuando predicamos en la dependencia del Espíritu Santo. Yo fui líder de célula, no estoy hablando por hablar. Fui líder de célula por 3 años, supervisor de sectores por 2 años. Por la gracia de Dios me enseñaron a buscar al Señor sobre todas las cosas, y yo miraba en esas pequeñas 4 paredes, miraba como gente, hermano, era compungida, matrimonios quebrantados al oír el Evangelio. Cuando estás lleno del Espíritu no tienes que manipular a nadie. El Espíritu obra en los corazones de las personas. Parece que solo una lo cree. ¿Alguien cree que necesitamos estar llenos para predicar? Amén. Por favor, dile al que está a tu lado, llénate, cabezón, cabezón. Oiga, me quedan 1 minuto. Perlas de conocimiento. Perlas de conocimiento cualquiera puede dar. Solo sea buen lector de libros,
suba aquí arriba, o vaya a su célula, o enseñe con perlas de conocimiento, cualquiera lo puede dar. Hablar bonito, eso no es tan difícil. Los políticos lo hacen, ellos pueden. Dar gritos al aire, gritos vacíos. Hermano, la unción no está en el grito. Yo grito a veces porque lo siento así, porque así soy, mi temperamento es así. Soy colérico sanguíneo de temperamento. Y soy explosivo, extrovertido, pero conozco tipos que no alzan la voz más que esto, pero cuando están enseñando tú ves como la unción hace la diferencia. No. El grito al aire, eso cualquiera puede gritar. Armar un sermón, ya les enseñé. Cualquiera puede. Pero predicar y que las almas sean compungidas, eso solo en el poder del Espíritu Santo. Usted tiene ese poder. Amén. Está llenito de ese poder. Yo me he dado cuenta a través de los años que hay predicadores, hay servidores. Estoy hablando de todos nosotros que subimos aquí, estoy hablando de los que están allá, los que sirven en casa. Hay gente que empieza bien. Hay gente que le hace mal ir a un instituto, no les hace bien. Porque llevaban fuego en el corazón y cuando salen de ahí se sienten rabinos. Solo hablan bonito, pero no hay esencia. No hay presencia cuando ellos hablan. No lo hay. Necesitamos hombres que conozcan la palabra, pero que tengan la llenura del Espíritu Santo. Usted está llenito. Está lleno. Se le mira, no me tiene ni que responder. Hermanos, si hemos dejado de llenarnos, y alguien diría, hermano, pero las llenuras son repetitivas. Sí. El bautismo es una sola vez, libro de los Hechos, pero tú quedas viendo como en Hechos capítulo 5 los apóstoles volvieron a buscar la llenura del Espíritu Santo y lo volvió a llenar, y dice que predicaban con denuedo la palabra del Señor. Oh hermanos, si nos hemos vaciado, necesitamos volver a llenarnos del Espíritu Santo. Ya no vayamos a esas células muertos. Qué feo es un muerto predicándole a muertos. Sí, fuera chistoso si no fuera triste. Qué feo es un muerto predicándole a muertos. Gente que no tiene que dar, predicándole a gente que no tiene nada que ofrecer. Pero qué lindo es cuando llega una persona, una mujer, no tiene que ser un hombre, puede ser una mujer. La que evangelizó todo Samaria fue la samaritana, una mujer que la tenían por adúltera. Ella es usada como el evangelista que va allá a Samaria y les cuenta. Y hay uno en el pozo de Jacob que me ha dicho toda mi vida, ese es el Mesías. Dios con ella. Oh, Dios con ella. Lo dije y creo que ustedes lo saben. Su pastor es uno de los pioneros para traer las células a este lugar. Pero cuando el pastor David Yoki Cho de la iglesia de Corea, la iglesia más grande registrada del mundo en aspectos numéricos, cuando él quiso iniciar el sistema celular, los hombres dijeron que no, pero las mujeres dijeron que sí. El 70% de sus líderes eran mujeres. Si los hombres no quieren avanzar el reino de Dios, no te preocupes, Dios no se queda sin soldados. Lo hará con ellas, lo hará con ellas. Y si ellas no quieren, Dios va a levantar esos niños. Y si esos niños no quisieran, hasta las piedras anunciarían su nombre. Él no se va a quedar sin soldados. Él no se va a quedar sin soldados. Bueno, lo dejo para otro día, pero si usted necesita predicar, hágalo bajo el poder de Él. Necesita estar lleno. Cuarta cosa, ya casi termino, solo quedan